Muy buenas noches, Dios les bendiga. Soy el pastor Juan Alvarado, pastor de la iglesia Centro Familiar Cristiano Pan de Vida. Y el día de hoy tengo el placer, enorme placer de compartir la palabra de Dios contigo. Espero que este mensaje llegue hasta tu corazón. Como lo dice la Escritura, que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. Que este mensaje de la palabra de Dios pueda entrar muy adentro para que cause el efecto de no volver vacía jamás, como lo dice la palabra. Te invito a que me prestes tus 5 sentidos completamente, toda tu atención, para que recibas este mensaje de Dios para tu vida, ¿sí? Y quiero que me acompañes el día de hoy a esta escritura, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Y fíjate cómo dice la palabra de Dios. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Acompáñame a orar. Gracias, Padre poderoso, celestial, digno de gloria, de honor y poder. Esta hermosa noche estamos reunidos, Señor, en tu nombre, para escuchar tu palabra, para que nos hables al corazón, Señor, para que nos edifiques, nos hagas crecer, nos transformes, nos hagas nuevas criaturas, Señor, y cada día parecernos más a ti. Permite que esta palabra, Señor, poderosa, mi Dios, no vuelva vacía jamás, sino que cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, que sea una semilla que caiga en buena tierra, Señor, y una tierra que dé fruto al 100%. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tú eres el invitado especial esta noche, Señor. Está ahí con cada uno de aquellos que están escuchando este mensaje y aquí conmigo, Padre, hablando a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, comencé con esta escritura hablando de este hombre Obed-edom geteo, dice aquí la Biblia, el cual tuvo en su casa resguardada el arca del pacto únicamente durante 3 meses, y ahí en esos 3 meses su casa fue bendecida. Ahorita voy a profundizar mucho más en este hombre. Quiero que te quedes para que escuches lo que Dios quiere enseñarnos a través de la vida de Obed-edom. Pero antes quiero decirte o hablarte un poquito de lo que es el arca del pacto. El arca del pacto era una caja, un cofre revestido, era de madera principalmente, revestido con oro. Tenía unos querubines encima, una mesa, y dentro de ella se encontraban algunos elementos, como la vara de Aarón que reverdeció, se encontraba el maná, se encontraban las tablas de la ley. Pero lo más importante era lo que representaba el arca del pacto. Cuando Dios entregó a través de Moisés el arca del pacto, le dijo que era una representación de su presencia. Mientras el arca del pacto estuviera con ellos, la presencia de Dios ahí estaría. Y cuando Moisés y Josué iban a la guerra, el arca iba delante de ellos. Si recuerdas la historia de la caída de los muros de Jericó, dice la Biblia, nos enseña que el arca iba por delante, cargada por los levitas. La presencia de Dios iba por delante. Y también cuando el pueblo de Dios en el desierto, en medio del desierto, Dios les decía que había que avanzar. Los levitas levantaban el tabernáculo rápidamente y el arca de Dios marchaba y todo el pueblo en pos de ella. Era algo muy importante para el pueblo. El arca del pacto representaba la presencia de Dios, y desde ahí también Dios le hablaba a Moisés y a su pueblo. Y entendiendo este contexto acerca de lo que representa el arca del pacto, quiero contarte 4 puntos importantes de cómo ciertos hombres y cierto pueblo tenían una perspectiva acerca de lo que era Dios en su vida. Fíjate bien, la enseñanza o el título de esta enseñanza significa o se llama ¿Quién es Dios para ti? Lo repito,
El título de esta enseñanza, de esta predicación, significa ¿quién es Dios para ti? Préstame mucha atención, porque a veces podemos tener una perspectiva diferente de quién es Dios. No todos aquellos que asisten a una iglesia tienen la misma perspectiva acerca de Dios, y a veces podemos tener una perspectiva equivocada. Hoy quiero que escuches, porque probablemente te puedas identificar en alguno de estos 4 puntos. Bueno, y quiero comenzar con el punto número 1, o el grupo número 1. Es Dios, el que busco cuando tengo problemas. ¿Y por qué vas a pensar en esto? Bueno, estoy apoyándome ahora en 1 Samuel 4. En este capítulo encontramos cuando el ejército de Israel se encontraba en combate contra el ejército de los filisteos. La Biblia relata que los filisteos estaban ganándole al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, al verse vencido u oprimido, mandaron traer el arca del pacto. Ya cuando sintieron que estaban perdiendo la batalla, se acordaron del arca del pacto. Y entonces mandaron traer, dice la Biblia, que venían a cargo los hijos de Elí, traían el arca del pacto. Cuando el arca del pacto llega en medio del ejército, entonces ahí en ese lugar, el ejército cuando la ve, empieza a alegrarse, a admirarse. Dice la Biblia que se escucharon unos gritos tan fuertes, tan grandes, que cuando el pueblo de los filisteos, el ejército de los filisteos lo escuchó, entonces se asustaron. Entró gran temor en los filisteos porque dijeron: ha llegado el arca del pacto. Si se acuerdan ellos, si hizo grandes destrozos en Egipto, les trajo plagas y trajo todo ello, pues imagínate, pensaron ellos, ¿qué va a hacer de nosotros? Entonces, ¿qué crees? Que mejor los filisteos se animaron unos a otros, dijeron: seamos hombres, ganemos, confrontemos. ¿Y qué crees? Que ellos fueron los que vencieron en la batalla. ¿Cómo es posible si el arca del pacto se encontraba con el ejército de Israel? Bueno, pues es que la situación o el momento en el que vivía el pueblo de Israel no era el correcto. El pueblo de Israel en este momento se encontraba en pecado, en idolatría, lejos de Dios. El sacerdote Elí, la Biblia relata que durante su tiempo como sumo sacerdote, la palabra de Dios escaseaba. No había palabra de Dios. Y los sacerdotes hijos de Elí, dice la Biblia, que cometían pecado ahí en el templo de Dios. Entonces, el pueblo de Israel estaba muy lejos de Dios, y ellos creyeron que trayendo el arca a la batalla, el ejército iba a ganar, aunque su vida estuviera muy lejos de Dios. Esto me lleva a pensar en aquel o en aquellos cristianos que muchas veces nos encontramos, lo digo porque yo también en algún momento así estuve, nos encontramos en medio de las consecuencias de nuestro pecado, viviendo en dolor, en tristeza, en amargura, a causa de vivir alejados de Dios, a causa de estar lejos de Dios, de estar en el pecado. Y entonces ahora sí, me acuerdo de Dios, como este ejército se acordó del arca del pacto, ¿no? Mándenla a traer y nuestros problemas se van a solucionar. Por eso este primer punto es el ídolo que busco cuando tengo problemas. Y usted dice: pero yo no tengo ídolos. Yo ya no me hinco, ya no pongo veladoras, no tengo imágenes, no tengo nada. Pero sucede que solamente te acuerdas de Dios cuando estás en medio de problemas o dificultades. Pues déjame decirte que eso es lo mismo que tener a Dios como un ídolo. La gente que no conoce a Dios, cuando se ve envuelta en pecado, de consecuencias graves, en enfermedades, se acuerda que hay un Dios. Alguien dijo alguna vez: yo no conozco a ninguna persona que en el hospital no reconozca que haya Dios. O sea, no hay ningún ateo en el hospital, en una cama de hospital. La mayoría de los que están ahí clamando, o la mayoría de muchos que se hicieron llamar ateos, antes de morir clamaron a Dios. Y eso es
Es triste acordarse de Dios únicamente cuando estoy en medio de problemas. Eso es tener a Dios como un ídolo, ¿verdad? Yo quiero que solucione mis problemas, le prendo una veladora, me acuerdo que ahí está, y entonces ahora sí, o una manda, o un compromiso, o un pacto, hasta que llego a ese momento. Ese es el primer grupo. Dios, el ídolo que busco cuando tengo problemas. Número 2, Dios, el que debe someterse a mi voluntad. Y tú dices, caray, ¿cómo Dios puede someterse a mi voluntad? Bueno, te voy a explicar esto. En 1 Samuel capítulo 5, dice la Biblia que después de esta batalla que el ejército de Israel perdió ante los filisteos, pues los filisteos capturaron el arca. Se la llevaron. De hecho, esto causó grande tristeza en el sumo sacerdote Elí, que cuando escuchó la noticia cayó muerto. Dice la Biblia que cayó hacia atrás y se desnucó porque escuchó que sus 2 hijos habían muerto ahí en la batalla. Se había aliviado una de las mujeres de uno de sus hijos, y además el arca fue capturada. Ahí viene el nombre de Icabod, así le pusieron a este niño cuando nació, que significa sin gloria. Y lo dijo el sacerdote Elí porque traspasada es la gloria de Israel. Contrario al nombre de Jocabed, que significa con gloria, o la gloria de Jehová, pues el nombre de Icabod significa sin gloria. Y es debido a ese momento cuando el arca del pacto es robada, es capturada. Pero entonces la Biblia nos relata que estando ya capturada por los filisteos, la llevan a la ciudad de Asdod, donde está el templo de Dagón. Y ahí colocan el arca del pacto frente a un lado de Dagón. La Biblia ya luego cuenta que este Dagón al siguiente día amaneció con las manos cortadas y con la cabeza cortada, únicamente el tronco, ahí inclinado y postrado delante del arca del pacto. Luego estos hombres lo levantaron y volvió a quedar ahí tirado. Llevaron también el arca luego a otras ciudades, porque donde quiera que estaba el arca del pacto, en cualquier ciudad de los filisteos donde estaba, ahí causaba gran mortandad, tumores, enfermedades y dolor a donde quiera que estaba el arca. La movían a diferentes ciudades y en cualquier lugar donde estaba. Entonces, ¿qué sucede con esto? Dios me hablaba aquí, me mostraba cómo a veces existen creyentes o cristianos que dijeron, bueno, ya llevo a Dios conmigo, me lo llevo, decido llevarlo a mi casa, pero lo quiero poner en mi corazón donde hay un Dagón, donde hay un ídolo, donde he levantado o tengo algunas otras cosas como prioridad antes que Dios. Pueden ser tus deseos, puede ser tu propia voluntad, pueden ser tus propios sueños. Todos esos ídolos que están ahí o algunas otras cosas que interpones o interponemos antes que Dios son ídolos. Que te lo voy a decir con mucho amor y mucho respeto, pudiera ser hasta tus hijos o tu hijo, pudiera ser hasta tu esposo o tu esposa. Ese ídolo que está ahí, que si en algún momento llega a pasar algo con él, tú dices, Dios, ya no quiero nada contigo, porque él era eso más importante que yo, inclusive tu trabajo, en algunos hasta cosas materiales como un coche o una casa, que si lo llegas a perder te alejas de Dios. Eso es un ídolo y Dios quiere revelarte que lo tienes ahí primero y antes que Dios mismo. Quieres decir, Señor, si quiero que me bendigas, Señor, te quiero llevar conmigo, pero estas cosas son prioridad para mí. Ese es un ídolo. Y sabes que si realmente tú quieres que Dios haga un cambio en tu vida, te tienes que preparar porque Dios va a derribar ese ídolo. Así como lo hizo con Dagón en el templo de Dagón, lo tumbó, lo quebró, así también Dios lo va a hacer. Pero quiero que sepas algo, cuando Dios lo haga, eso va a doler, te va a confrontar, te va a doler, pero luego te va a sanar y te va a traer mucha bendición. Yo sé que hay personas aquí escuchando que pueden identificarse con esto, porque en algún momento de su vida Dios les mostró que era eso más importante antes que Dios, y en algún momento Dios tuvo que trabajar para tumbar ese ídolo que estaba adentro. Y yo sé que dolió,
pero ahora puedes ver una gloria mayor en tu vida gracias a ello. Yo te lo puedo decir porque me costó haber derribado, haber tumbado tantas cosas que había ahí en mi corazón antes que Dios, para que Dios ocupara el lugar principal en mi vida. Y yo sé que también Dios lo quiere hacer con tu vida. Y ahorita en este momento puede estar revelándote todas esas cosas que están ahí presentes. Entonces, abre tu corazón, deja que Dios te lo muestre. Dile, Señor, aquí está y lo entrego. Tumba el dragón que yo he levantado y he puesto delante de ti, Señor, porque tú eres el más importante en mi vida. Ten cuidado porque Dios es más grande que cualquier cosa. Dios es poderoso, Él es el eterno. Y Dios, déjame decirte, que no se somete a nadie, a ninguna voluntad humana. Dios creó al hombre, no puede someterse al hombre. Únicamente Dios se somete a su palabra, y es un decir que se somete, porque Él respeta su palabra. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero si Dios dijo algo, Dios lo va a hacer. Porque Dios es un Dios de pacto, un Dios de palabra. Los hombres podemos fallar, los hombres nos podemos equivocar, pero Dios no se equivoca. Y si Él ha dado una promesa en su palabra, si Él dijo algo, Él lo va a hacer. Prepárate entonces. Entonces, este fue el punto número 2, para aquellos que tienen a Dios como aquel que debe someterse a su voluntad. Dijimos que el número 1 es aquellos que tienen a Dios como el ídolo que busco cuando tengo problemas. Y ahora vamos al punto número 3, hablar de aquel grupo que tienen a Dios como el que tengo en mi casa, pero no le sirvo y no le honro. Este es un tercer grupo y quiero que pongas mucha atención, porque en 1 Samuel, capítulo 6 y parte del capítulo 7, la Biblia relata que los filisteos, después de verse gravemente heridos por haber capturado el arca, haberla puesto en el templo de Dagón y haberla llevado a diferentes ciudades, pues entonces sabiamente deciden regresar el arca del pacto. ¿A dónde la regresan? Pues nuevamente al pueblo de Israel. La envían a través de unas vacas, por ahí dice la Biblia, lo relata, y además no la mandan sola, sino que la mandan con un tributo, ¿no? Pagando el tributo por aquel daño que fue causado por tener o haber capturado el arca del pacto. Pero entonces ellos lo hacen y la envían. La Biblia relata que lo envían, y entonces llega a cierto lugar, quienes también son gravemente heridos en ese lugar por querer abrir el arca y ver lo que está ahí adentro. Si quieres profundizar en esta enseñanza, puedes leer el capítulo 6 de 1 Samuel. Pero empezando ya el capítulo 7, la Biblia nos cuenta que el arca fue llevada a resguardarse en la casa de Abinadab. Así es, ¿escuchaste bien? Este hombre se llamó Abinadab. Pero hay algo muy interesante en esta parte de la enseñanza que nos dice que llega a la casa de Abinadab y estuvo 20 años ahí en su casa. Pero me llama la atención que dice que además de estar ahí esos 20 años el arca del pacto, toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Y esto me puso a pensar, ¿cómo es posible que el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios, estuvo 20 años en resguardo, en silencio, sin haber prosperidad ni crecimiento? Por el contrario, había lamento, había tristeza, había dolor. Pero ¿cómo era posible si el arca de Dios estaba ahí con ellos? ¿Por qué vivían en lamento? ¿Por qué se vivían arruinados? Y esto me lleva a pensar cómo también muchos creyentes, hombres y mujeres que ahora tienen a Cristo en su vida, dice, ya lo traje a mi casa, ya lo traje a mi corazón, pero aún están amargados, aún están resentidos, aún viven en la miseria, inclusive no les sale nada bien. He escuchado a algunos que dicen, me voy a ir a hacer una barrida, ¿no? Una barridita cristiana, dicen por allá. Pero ¿por qué se vive en la ruina? ¿Por qué todavía se vive en lamento? Si se supone que ya tengo a Cristo, el arca del pacto conmigo, ¿por qué está ahí? Bueno, pues lo siguiente. La Biblia no relata que este Abinadab
aunque lo que relata es que pusieron a su hijo a Eleazar como guardador del arca, no relata que estos hombres hicieran más por ellos, más por el arca, más por servir, más por honrar, más por trabajar. La Biblia no relata nada de eso, al contrario, dice que estuvo allí 20 años y que todo el pueblo de Israel se lamentaba. Habían escuchado de todo lo que había hecho Dios en Egipto y en el desierto, milagros, abrir el mar rojo, darles el maná del cielo, darles el agua de la peña. Y si tenían el arca del pacto con ellos, ¿por qué estaban viviendo en lamentación? Bueno, pues porque no había una actitud correcta delante del arca del pacto de Dios que representaba la presencia de Dios. No había bendición, no había crecimiento. Y sabes que hoy en día hay muchos cristianos que están en la misma condición. No han entendido quién es Dios para ellos. Lo tienen cerca tal vez, pero no le sirven, no le honran. No están ahí. Y esto es importante y es de algo en lo que se tiene que reflexionar, algo en lo que se tiene que pensar definitivamente para poder crecer, para poder prosperar en el camino de Dios. Entonces, es importante entender todo esto y quiero llegar al cuarto grupo de esto, donde dice, el grupo es aquel que tiene a Dios, ahora sí, como el que bendice mi casa. En 2 Samuel 6, la Biblia relata que David intenta llevar el arca del pacto de la casa de Abinadab, donde había estado 20 años, pero sin bendición, pero sin crecimiento, sin prosperidad. Lo intenta llevar ahora a Israel, a una nueva casa que Dios le había hecho. Bueno, que David había hecho para el arca del pacto. En el corazón de David había el deseo de querer prepararle una casa a Dios, de hacerle un templo, una casa. Nosotros sabemos, de acuerdo a lo que narra la Escritura, que Dios no le permitió a David hacer una casa o hacer la casa, sino que le dijo, tú no lo harás, lo va a hacer tu hijo Salomón, y no lo vas a hacer porque tus manos están manchadas de sangre. Cuando David intenta trasladar el arca del pacto de casa de Abinadab a Israel, ocurre un evento triste. Como no lo hizo, no lo trasladó de la manera correcta, él desconocía que realmente eran los sacerdotes, los levitas, los que tenían que trasladar el arca. Lo hizo de una manera incorrecta al hacer que los bueyes trasladaran el arca. Cuando estos tropezaban, dice la Biblia, lo relata, Usa, uno de los siervos de David, de los ayudantes, intentó sostener el arca. Cuando lo intentó sostener, la Biblia relata que Usa murió en el camino. Eso es un evento triste. Yo me preguntaba cuando he leído en varias ocasiones esta escritura, ¿por qué Dios castiga esta acción si aparentemente es algo bueno? Parece que Usa intenta hacer algo bueno al intentar ayudar a que el arca del pacto no cayera. Pero Usa no sabía, desconocía, ignoraba que la forma correcta de trasladar el arca era por aquellos que Dios había designado. Dios había establecido un orden para trasladar el arca, para mover el arca. No eran bueyes, no eran otros que estaban fuera de la familia de los levitas. Tenían que ser aquellos a los que Dios había escogido para mover el acto. Y esto era una equivocación de parte de David y de parte de Usa, un atrevimiento. Pues esto causó gran temor en David, a tal grado que él se asustó y dijo, ¿cómo voy a mover el arca del pacto si acaba de acontecer esto? Lo que él hace es llevar el arca ya después en ese traslado, pero a la casa ahora sí de aquel del que comenzamos hablando, Obed-Edom. ¿Y quién es este Obed-Edom? Pues Obed-Edom era también un levita, un sacerdote, parte de aquellos que servían y ministraban a Dios en el sacerdocio. Dice la Biblia que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom tan solo por 3 meses, fíjate, nada más 3 meses estuvo ahí y su casa fue bendecida.
20 años estuvo con Abinadab y había lamento, había tristeza, pero 3 meses fueron suficientes para que la casa de Obed-edom fuera bendecida. Y qué gusto, imagínate qué orgullo para Obed-edom que tan solo 3 meses toda su casa fuera bendecida. Pues esta es una noticia que le trajo paz a David al escuchar que la casa de Obed-edom había sido bendecida. Entonces ahora sí decidió mover nuevamente el arca del pacto, llevarla de la casa de Obed-edom a Jerusalén, donde él había decidido. Pero ahora lo hizo de la manera correcta, ya no a través de bueyes, sino a través de levitas. Y ahí estaba Obed-edom y su familia ministrando el arca, trasladando el arca. Y esto me hace pensar en aquellos que han entendido quién es su Dios. Aquellos que saben que Dios es digno de honra, que Dios es digno de servicio, que Él es digno de dar, dar la vida por Él, dar su servicio, dar su amor, dar su fuerza por la causa de Dios. Y esto, te digo algo, cuando tú entiendes esto, te comprometes con Dios, le sirves, le honras, le adoras con todas tus fuerzas. Tu casa, esto es algo que va a pasar. Tu casa va a ser bendecida, tus hijos van a ser bendecidos, tus hijos Dios va a poner en ellos sus ojos y vas a ver lo que Dios va a cumplir si tú decides caminar y obedecer, honrar a Dios como lo hizo Obed-edom. De una manera que tú tal vez nunca lo imaginaste, generaciones enteras, tus hijos, los hijos de tus hijos y muchas más generaciones sirviendo al Señor Rey de Reyes. Qué bendición, ¿no? Qué bendición. ¿Y sabes qué sucedió con Obed-edom y su familia? Pues en Primera de Crónicas, más adelante, 26, del 4 al 8, la Biblia relata cuando ya David estableció el tabernáculo, porque todavía no era el templo, era un tabernáculo, donde había levitas adorando 24 horas todos los días, sirviendo a Dios, sacrificios. Pues hubo un grupo de sacerdotes escogidos, dice la Biblia ahí. ¿Y sabes quién estaba dentro de ese grupo? Obed-edom y su familia. Ahí relata los nombres de todos sus hijos y dice que estos eran hombres robustos y fuertes para el servicio de Dios. 62 hijos, todos de la familia de Obed-edom. ¿Y sabes por qué? Porque este Obed-edom sabía quién era su Dios. Por eso esta enseñanza es: ¿quién es Dios para ti? ¿Es aquel que únicamente busco como si fuera un ídolo cuando tengo problemas? ¿O es Dios para ti el que se somete a mi voluntad? Ya lo tengo en mi casa, pero aún hay ídolos ahí. Quiero que Él se someta a lo que yo digo y no yo someterme a su palabra o a su enseñanza. 3, es Dios aquel que sí, ya tengo en mi casa, ok, pero aún no me comprometo con Él, no le sirvo, no le honro, no doy, no me entrego, no hay un compromiso mayor o profundo para Él. O como Obed-edom, Dios es para ti aquel que bendice tu casa porque sabes quién es, digno de honra, digno de gloria, digno de honor. ¿Sabes quién es ese Señor para ti? Pues yo quiero terminar diciéndote esto. Si el día de hoy tú me ves aquí predicando la palabra o me ves como pastor, no es tanto porque yo tenga algo bueno en mí, mis capacidades. Mírame al enseñar, me falta mucho, pero es porque yo crecí. Yo nací en la casa de Obed-edom. Ese hombre, esa mujer, estaba refiriéndome a mis padres. Ellos fueron ejemplo de amor, de honra a Dios, porque me enseñaron a amarle con su vida, con su esfuerzo a buscar. Fueron un hombre y una mujer que todo el tiempo se esforzaron por amar a Dios, por servir a Dios, por comprometerse. No importaba si había recursos o no, siempre era Dios primero. Si yo estoy aquí es gracias a eso.
Y yo te quiero decir que tú también tienes el día de hoy la oportunidad, siendo padre o siendo madre, siendo el hombre o la mujer de la casa, no importa quién seas, tú puedes ser el Obed-Edom que tu casa necesita. Y que la bendición llegue a tu hogar gracias a que tú has entendido quién es Dios para ti. Sabes que Él es digno de honra, sabes que Él es digno de honor. Pero también ten cuidado, si a Dios lo tienes como un ídolo, nada más cuando hay un problema te acuerdas de Él. Si lo tienes como aquel, ¿sí?, que va a solucionar tus problemas, si lo tienes como aquel que debe de someterse a lo que tú crees, a lo que tú piensas, y no como Dios Todopoderoso, a quien necesita honrar, o aquel como Abinadab, que lo tuvo en su casa, pero nunca hubo sanidad, nunca hubo restauración. Al contrario, hubo lamento en su vida, porque no creía quién era Dios. Si tú quieres ver la bendición en tu casa, hoy te invito a que tomes la postura que tomó Obed-Edom, que en tan solo 3 meses toda su casa fue bendecida, y la promesa es que él y toda su familia fueron al tabernáculo escogidos por el rey David para servir y ministrar en la presencia de Dios toda su vida. Quiero que te lleves esto en el corazón, quiero que te quedes con Él y que la palabra de Dios te haga y te rete el día de hoy. Quiero orar por ti. Señor, hoy oro por estos tus hijos, mis hermanos que están escuchando a través de esta pantalla. Señor, yo te ruego, Padre, que esta palabra les haya confrontado, les haya retado, para querer vivir una vida como la vida de Obed-Edom, un sacerdote que sabía quién era Dios, y que a partir de hoy decidan honrarte a ti, Señor, no solamente por ellos, sino por toda su casa. Señor, yo te ruego que todos aquellos que han creído a esta palabra, Señor, que tú, mi Dios, les concedas que dentro de su casa haya siempre, Señor, quien les sirva, que los hijos y los hijos de sus hijos, aún muchísimas generaciones, Señor, puedan ser bendecidas, Padre, puedan ser llamados al sacerdocio, que de su casa se levanten pastores, evangelistas, ministros, profetas, pastores, maestros, apóstoles, Señor, y siervos para tu gloria. Bendigo, Señor, a todo aquel que ha escuchado esta enseñanza, y que tu palabra, mi Dios, penetre su vida y les bendiga en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo. Amén y amén. Dios te bendiga, que esta palabra bendiga tu vida. Amén.